Dios le bendiga a vuestro amado hermano. Esta es su programación. El joven y su triunfo, aquí nuevamente regocijado con cada uno de ustedes. Alabado sea Jesucristo, contentos en Jesucristo, contentos en el Señor. Gracias por sus oraciones, cada uno de ustedes. Alabado sea el Señor y nos regocijamos siempre de compartir la palabra de Dios con cada uno de los hermanos. Alabado sea el Señor. Y estaba por leer aquí, alabado sea Jesucristo, a leer un capítulo hablando de algo, alabado sea el Señor. Y vamos a leer en San Juan capítulo 8 y seguimos con los demás libros de la Biblia, alabado sea Jesucristo. En la próxima programaciones, alabado sea el Señor. Pero todo lo que hacemos en el tiempo de Cristo, alabado sea el Señor. Y vamos a leer en San Juan capítulo 8, versículo 31 al 35. San Juan capítulo 8, versículo 31 al 35. Y se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Amén. Y que Dios bendiga su palabra. Alabado sea Jesucristo, su santa palabra, su bendita palabra. Alabado sea el Señor. Y dice que Jesucristo aquí, hablándole a los judíos, alabado sea el Señor, hablándole a hombres que tenían un conocimiento de Dios, tenían conocimiento algunos, no todos, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero vemos aquí que él hablándole a estos judíos, que si ellos creían en su palabra, serían verdaderamente sus discípulos. Y la palabra que hemos recibido nosotros, alabado sea el Señor, la palabra que Jesucristo trajo era para dar vida y para dar vida en abundancia. La palabra que trajo Jesucristo, alabado sea el Señor, era para traer bendición, pero también era una palabra de donde las promesas que se estaban hablando, la palabra, alabado sea el Señor, de esas promesas, hay promesas presentes, hay promesas en el futuro, alabado sea el Señor. Y hay promesas que fueron profetizadas, alabado sea Jesucristo, donde en esas promesas la palabra de Dios dice que no cae vacía, donde la palabra del Señor se manifiesta en el corazón, se manifiesta en la mente del hombre, le da la convicción de las promesas que Dios hablaba y que la estaba cumpliéndola a través de su único Hijo unigénito. Alabado sea Jesucristo. En todos los capítulos, en las edades que leemos en la Biblia, vemos que los hombres siempre quieren ser libres. Nadie le gusta ser ordenado. Nadie le gusta necesariamente, ¿verdad?, decir lo que tiene que hacer. Alabado sea el Señor. Pero encontramos que hay una obediencia que el Padre dejó. Aprendemos de la ley, que muchos se refieren a la ley de Moisés, aunque la ley de Moisés, lo que él oyó, vino del Padre, alabado sea el Señor, para que le hablara a su pueblo. Y vemos que esta palabra, alabado sea el Señor, que tiene efecto, una palabra que da vida.
una palabra que tiene poder, alabado sea el Señor, de que aun cuando el hombre no tiene ánimo, la palabra de Jesucristo le da vida, alabado sea el Señor, porque la palabra tiene sus promesas, alabado sea el Señor, tiene sus servidores que las prediquen para que se siga promulgando el Evangelio, alabado sea Jesucristo. No un evangelio donde se olvida de la palabra de Dios, no un evangelio que dicen, ¿verdad? O vemos a veces, donde parece que, oye, pero ¿qué pasó? Tú no estabas, ¿verdad? A veces nos recuerdan las personas, alabado sea el Señor, alabado sea Jesucristo. Y a veces, ¿verdad? Algunos tienen tanto temor que alguien literalmente echó la palabra de Dios fuera de su corazón. ¿No? Tienen tanto temor, tanto miedo. Algunos pues por más que simplemente vista la voz del Señor, juzgan ciertas cosas muy rápido a veces, la voz de Jesucristo. Vemos que aún cuando el profeta Juan el Bautista estaba comiendo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que llamamos saltamonte, ¿verdad? A la voz de Jesucristo. A la voz de Jesucristo estaba con piel de animal. Y estaba en un monte a la voz de Jesucristo clamando la palabra de Dios a la voz del Señor. Parece como algo, una locura, ¿verdad? Un saltamonte. Algunos dirían, ¿verdad? Un grasshopper en inglés. Y vemos, ¿verdad? Que comía alimentos a la voz de Jesucristo. Que no parece que era lo más popular a la voz de Jesucristo. Estaba Juan el Bautista clamando en el desierto a la voz de Jesucristo. Y en ese desierto pues incluía gente, porque obviamente no estaba simplemente hablándole a la naturaleza, aunque a veces en las escrituras Dios hablaba a la misma naturaleza, a la voz de Jesucristo. Porque la naturaleza misma es testigo, ¿verdad?, de lo que Dios ha creado y de lo que Dios ha hecho. Y vemos que Juan el Bautista estaba gritando a la voz del Señor, estaba pregonando de que enderezaran sus caminos a la voz del Señor, de que enderezaran a la voz de Jesucristo en sus vidas, para aquel que iba a venir a traer la bendición de su promesa. Y en esa promesa comprendemos que todo estaba bajo la palabra y el poder de Jesucristo. Esa palabra estaba dada a los hombres por medio del Padre. Alabado sea Jesucristo, de que por su palabra el cielo, la tierra fueron hechas, y por su palabra todo lo que no se veía que estaba fue hecho por la palabra del Señor. Aun cuando no existían los montes y Dios dio su palabra, la tierra, ¿verdad?, se separasen de la agua, ¿verdad?, de la tierra, alabado sea Jesucristo. Comprendemos que todo fue hecho por la palabra de Dios. Cuando Dios dio su palabra de que, ¿verdad?, se criara toda especie de aves, de árboles, a la voz de Jesucristo, ¿verdad?, crecieran los árboles, los pastos, ¿verdad?, las frutas, los árboles con fruto. Vemos que todo de lo que no se veía fueron manifiesto y fue hecho por la palabra de Dios, a la voz de Jesucristo. Y vemos que por esta palabra todo fue creado, todo fue hecho. Y comprendemos que de la palabra de Dios, de la palabra que envió el Padre, el Verbo, a la voz de Jesucristo, a Jesucristo, el Verbo, a la voz del Señor, que cuando va hablando la palabra, está hablando la misma promesa del mismo Padre, donde estuvo presente haciendo los cielos y la tierra. Y de esa palabra, a la voz del Señor, no todos tienen la autoridad de perdonar pecados, a la voz de Jesucristo. No todos tienen la autoridad, a la voz del Señor, ni aun Satanás no tiene la autoridad de perdonar pecados, a la voz de Jesucristo. Y vemos que el hombre, aunque
muchos obedecían y hubieron hombres de fe a la voz del Señor. Había una libertad acerca y a través de esa fe, había una libertad acerca de esa palabra, de la cual simples reyes de la tierra no tenían ese conocimiento a la voz del Señor. Reyes de la tierra no tenían el poder de perdonar pecados a la voz del Señor, pero comprendemos que la penalidad del hombre a la voz de Jesucristo, el perdón de pecado, lo tenía siempre el Padre ya preparado, ya lo tenía el Padre predestinado de cómo el hombre a la voz de Jesucristo iba a alcanzar una libertad de no ser esclavos al pecado a la voz de Jesucristo. Y al no ser esclavos al pecado, significa que tenemos entonces la libertad en Cristo Jesús. Y si estamos en la libertad en Cristo Jesús, entonces no estamos bajo la potestad de Satanás, no estamos bajo la potestad del pecado, porque lo que atrapa al hombre bajo la potestad de la tiniebla es el pecado. Y por el pecado comprendemos a la voz del Señor, que dice la palabra que la penalidad de pecar es muerte, a la voz del Señor. Es muerte para la mente del hombre, es muerte para el corazón, es muerte para la familia, a la voz de Jesucristo, para la madre que desobedece, para el padre que desobedece, a la voz de Dios, ¿verdad? Comprendemos que entonces cuando el hombre obedece, está la oportunidad de que la promesa se manifieste a la voz del Señor. Pero con todo tenemos al dador de la vida, al autor de la fe, a la voz de Jesucristo, que aun cuando parecía que el hombre se había echado a perder, puesto que Satanás en alguna manera engañó a Eva, comprendemos que el Dios que dio la misma palabra y tiene la misma ciencia predestinada y el mismo conocimiento de antes de que los hijos de los hombres pudiese escribirlo en papel y en tinta, en rollos, hacer los libros a la voz del Señor, comprendemos que el Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios mismo que hizo los ángeles, a la voz de Jesucristo, hizo su reino celestial, a la voz de Dios. Comprendemos que el mismo Dios Padre envía a su Hijo para que entonces se cumpliese la promesa de la palabra del Señor, y la promesa de la palabra de Dios es que en Jesucristo está el perdón de pecado, Jesucristo el Verbo, a la voz del Señor, Jesucristo donde está cumpliendo la palabra hecha y escrita y fue anunciada de antemano a cumplir con lo mismo que ellos estaban hablando, a la voz de Dios. Y los hombres por mucho tiempo eran esclavos del pecado. Todavía hay hombres esclavos del pecado, a la voz de Jesucristo. Hay hombres que a veces están en sus transgresiones, a la voz del Señor. Y nosotros, ¿verdad? Los que tenemos la palabra, no los hundimos más. Los que tenemos la palabra, les recordamos que es posible todavía vencer, que hay niños que obedecen a Dios, hay jóvenes que obedecen a Dios, hay damas que obedecen a Dios, hay caballeros que obedecen a Dios. Algunos han tenido diferentes problemas, han sufrido, ¿verdad?, divorcios, a la voz del Señor. Pero con todo, Dios, su palabra, a la voz del Señor, el consumador de esta fe, el que dio su palabra, el que hizo todo lo imposible posible a través de su sacrificio, a la voz del Señor, puede cumplir su promesa aun cuando hay fracasos en nuestra vida, a la voz del Señor, aun cuando han habido fracasos familiares. Tenemos al Cristo que levanta, a la voz de Jesucristo, al que está muerto en pecados, los levanta porque los perdona de su pecado, a la voz del Señor, y le da vida para que puedan respirar esta palabra, puedan tener, ¿verdad?, a la voz de Jesucristo, un aliento de vida que Dios ha dejado para cada uno de vosotros, aquellos que han de creer,
Alabado sea Jesucristo, para que sea manifestado la palabra cumplida del verbo, alabado sea el Señor, y tengamos vida, vida en abundancia, y seamos libres de nuestros pecados, y podamos nosotros perseverar, porque Cristo aquí, aún hablando con los judíos, les recuerda a ellos, alabado sea el Señor, que si ellos hubiesen creído en su palabra, serían verdaderamente sus discípulos, alabado sea el Señor. Y a veces, hermanos, tenemos que recordar, ¿verdad? Alabado sea Jesucristo, que aunque hay ministros que a veces tienen que viajar, han tenido que cerrar obras, alabado sea el Señor, la esencia de la salvación está en nosotros, ¿verdad? Sea el pastor, sea el evangelista, el profeta. Es que usted pueda comprender la esencia de Cristo, alabado sea el Señor, de que tenemos que obedecer al Señor, haya obra, haya pérdida de obras, es que nosotros sigamos buscando de Cristo, permaneciendo en su palabra, en lo poco que tenemos, alabado sea el Señor, y sigamos perseverando, alabado sea Dios. A veces vemos el apóstol cuando podía estar con los hermanos, y el apóstol a veces cuando no podía estar con hermanos. Había lugares donde el apóstol no lo querían. Alabado sea Jesucristo. Dice que un lugar el apóstol, ¿verdad? El apóstol Pablo fue apedreado y lo sacaron de la ciudad y lo tenían por muerto. Alabado sea el Señor. Y vemos que el Cristo que habla aquí, seréis verdaderamente libres, a los que habían creído en él, alabado sea el Señor, serían libres de pecado. Entonces el hombre desatado del pecado, ¿verdad? Perdonado su pecado, cogiendo, ¿verdad? Alabado sea Jesucristo, las cadenas que atan al hombre, ¿verdad? Y hablamos del pecado, alabado sea Jesucristo. Comprendemos que entonces es libre para vivir la justicia que es en Cristo Jesús, lo cual entonces el enemigo, por más que trate, la salvación que usted tiene, eso Satanás no se lo puede robar. Alabado sea el Señor, porque usted ha sido lavado, ha sido comprado por la sangre de Jesucristo. Alabado sea Dios para que tenga victoria y tenga vida en él. Alabado sea el Señor. Y dice, si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Alabado sea el Señor. En muchos lugares a veces no tienen toda la verdad, conocen ciertas cosas. A veces aún los apóstoles, igualmente como Cristo y sus discípulos, conocían y hablaban con gente según las Escrituras, donde a lo mejor no tenían totalmente todas las enseñanzas. Algunos creían solamente hasta Juan el Bautista, no comprendían Cristo todavía. Igualmente como los apóstoles comprendemos que ellos predicaban acerca del bautismo del Espíritu Santo y habían algunos que creían hasta Jesucristo solamente, no comprendían la esencia del Espíritu Santo, alabado sea el Señor, la promesa que Dios dejó, solamente comprendían a Jesucristo y es algo bueno comprender a Jesucristo, amén, que nos perdona de pecado, por su sangre somos redimidos, alabado sea Jesucristo, y Él nos da salvación. Pero todavía falta más, alabado sea el Señor. Otros han creído solamente hasta el Padre, solamente, alabado sea Jesucristo. No creen en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Y a veces, ¿verdad? Es al que predica o al que enseña. Alabado sea el Señor. Sacar a una que se extravia de la palabra, las ovejas que se extravian, ¿verdad? La palabra para que vengan a rendir de Cristo. Alabado sea el Señor. Y ellos le respondieron algo, porque ellos se jactaban del linaje de Abraham, ellos eran, le decían, del linaje de Abraham, nosotros somos. Y a veces hay hijos, hay nietos, a veces nietas. Mi papá era pastor, ¿verdad? Mi abuelo era pastor, amén. Perseveró, gloria a Dios, hizo algo para el Señor. Pero ¿qué tú? Alabado sea el Señor. Algunos hablan de sus padres, ¿verdad? Que se consagraban al Señor. Dios lo usaba. Sabían que tenía un don celestial.
especial de parte de Dios. Pero ¿qué tú? Alabado sea Jesucristo. ¿Qué es el Dios que ellos servían? ¿Lo has podido encontrarlo tú también, que eres nieto o nieta, sobrina, sobrino? Alabado sea Jesucristo. ¿Has podido encontrar la misma salvación? ¿Has podido encontrar la misma unción del Espíritu Santo en tu vida, donde los abuelos se preservaban de no pecar? Alabado sea Jesucristo. Se cuidaban de no pecar, ¿verdad? Donde los familiares se cuidaban de no tentar. Alabado sea Jesucristo, ¿verdad? No tratar de esclavizarse en las concupiscencias, puesto que la palabra del Señor los preserva y usan esa libertad, no para pecar, sino para preservarse en Cristo. Alabado sea el Señor. ¿Y tú qué está pasando? Alabado sea Dios. ¿Y tu nieta qué está pasando? ¿Tu nieto qué está pasando? Alabado sea el Señor. Tu sobrino, o que eres sobrinito, alabado sea Jesucristo. Tú que eres sobrinita, alabado sea el Señor, de un tío, de una tía, alabado sea Jesucristo. ¿Y qué tú? ¿Se complace en que como estos hombres hablaron, que le dijeron, linaje de Abraham somos? Y es algo que significa que ellos creían en el Padre de la fe. Y si creían en el Padre de la fe, entonces tenían que creer en Cristo, porque Cristo era el fin, alabado sea Jesucristo, a la promesa de Abraham, ¿verdad? Él era lo que iba a cumplir la promesa de Abraham, de que por él naciones iban a creer en Cristo. Alabado sea Dios. Naciones iban a creer en él, cumpliendo la promesa de lo que Abraham estaba hablando. Alabado sea Jesucristo, el Padre de la fe. Alabado sea el Señor. Y ellos dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. O sea, que no veían la necesidad de que ellos necesitasen perdón de pecados. A veces se coge un extremo a otro extremo, y en esos extremos estamos cayendo en los mismos errores. Cuando ellos dicen, nuestro padre Abraham tenemos, están diciendo entonces nosotros no hemos pecado. A lo mejor no se pecó durante el día, gloria a Dios que estás perseverando. Te has disciplinado para no caer en pecados. Alabado sea Jesucristo, teniendo más cuidado en lo que usted habla, usted dice, en que usted comenta, gloria a Dios que está, ¿no?, perseverando y haciéndolo por Cristo. Alabado sea el Señor. Pero decir que no se necesita ningún sacrificio por los pecados, como que si son dioses, hombres que son dioses, se fueron a otro extremo simplemente por decir que eran linajes de Abraham. O sea, no somos como aquellos, somos linajes de Abraham, no somos como aquel. O sea, se convirtió como una perfección de lo que ellos llevaban. Y Jesucristo le dice a ellos, ¿verdad?, ¿cómo tú dices, seréis libres, si nunca hemos sido esclavos? Como que cayeron en cuenta bien rapidito, seréis verdaderamente libres. Tú quieres decir entonces que fracasamos. Somos unos fracasados. Un fracaso grande. Un fracaso. Bien fracasado. Porque ahora tú estás diciendo, Jesucristo, según la palabra aquí le hablan a Cristo, tú estás diciendo que somos esclavos, siendo hijos de Abraham. Y la promesa en Abraham estaba ¿en qué? En obedecer a Dios. Y Cristo le está diciéndole lo mismo que le dijo a Abraham, ¿verdad?, que hizo Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y conforme
a cuando él creyó a Dios y le fue contado por justicia, él actuó en la palabra que le trajo entonces la obediencia a Cristo, a Dios. Jesucristo le está diciéndole lo mismo. No comprende la esencia de que Abraham creyó, fue contado por justicia, y puesto aún viendo sus flaquezas que tenía Abraham, alabado sea Jesucristo, aún con sus flaquezas, que Dios lo perdonaba. Alabado sea Jesucristo. Esa tu mujer, es mi hermana. Que si es tu mujer, es mi hermana. Que si es tu mujer, que si es tu mujer, sí o no. Oh, esta es mi hermana. Sabiendo muy bien que si no fuese por revelación de Dios, hasta el mismo, ¿verdad? Lo que dice ahí, hubiese pecado por tomar la mujer que no le pertenecía. Por la cobardía pecaron. Por la cobardía hubiesen pecado. Por la cobardía se peca. Alabado sea el Señor. Y le dice Jesús, y se nos está acabando el tiempo, tenemos un minutito aquí. Y Jesús le responde, de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. El que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces ellos estaban esclavizados al pecado, decían que tenían a Abraham como padre y no estaban entendiendo la esencia de que cuando Cristo le dijo, si verdaderamente creéis en mí, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y tenemos 15 segundos, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Cristo no abandona, siempre está ahí. Así que se nos acabó el tiempo, hasta la próxima vez. Dios les bendiga, este es el Joven y su Triunfo.